Buenas tardes, doctor Mauricio Merino, licenciada Melissa Plata, es un gusto estar con ustedes en este conversatorio. La verdad es que qué maravilla tener aquí, primero que nada, que se sumen lo que es la experiencia, el conocimiento desde la academia y también la energía de la juventud interesada en participar y en involucrarse en los temas que puedan incidir en nuestra sociedad. Bueno, pues es un gusto y va a estar, está de lujo este mesa panel. Bueno, pues el objetivo de este conversatorio es precisamente analizar las posibilidades de construir participación política con miras a las próximas elecciones del 2021. Así es que, bueno, empezaríamos hablando desde luego que en los últimos años hemos observado fenómenos de organización social que cuestionan la representación de los partidos políticos a los que se les acusa de pérdida de identidad ideológica y en consecuencia de haber comprometido su papel como legítimos representantes de la ciudadanía. Vemos que también se cuestiona últimamente las prerrogativas, se cuestiona incluso sus representaciones plurinominales y la representación de las minorías. Y bueno, por otro lado vemos que la aparición de candidaturas independientes en las últimas elecciones 2015-2018, también otros movimientos como Tu Constituyente o Nosotros que desafiaron modelos tradicionales de participación política y se pensaron como una alternativa a la hegemonía de los partidos políticos. Vemos que en las últimas elecciones no solo dejaron una oposición débil como con los partidos políticos que luchan por articularse y recuperar legitimidad, sino que también se ha reducido notoriamente los espacios que otrora gozaban las organizaciones de la sociedad civil organizada y haciendo presumiblemente más difícil la participación ciudadana. Finalmente esta mesa va a tener una dinámica en donde primero vamos a tener una ronda inicial, donde participación de 8 minutos para cada uno de ustedes. En esta ronda van a hacer el posicionamiento de cada uno respecto a este fenómeno que se ha presentado en esas últimas elecciones. Después vamos a tener una ronda intermedia de 10 minutos, mediante la cual, desde su perspectiva, nos podrán decir cuál podría ser esta ruta para construir participación ciudadana. Y finalmente una ronda de 3 minutos para conclusiones finales. Y posteriormente, lo que es muy valioso es abrir una ronda de intercambio con el público asistente. Muchos de ellos son estudiantes de la maestría. Muy bien, pues empezamos, doctor Merino, con usted. Sí, Sí. Perdón, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar en Mérida. Gracias, Marilú. Saludar a todos los amigos del ambiente electoral de Yucatán, siempre refrescante, la verdad. Tenemos muchas historias que contar conjuntamente. Así es. Y desde luego agradecerle a mi muy admirado rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala por haberme involucrado en este proyecto de formación compartida con varias universidades del país. Doctor González Plasencia, muchísimas gracias como siempre por tu amistad y por tu confianza. Y desde luego mil gracias a las autoridades de la bellísima y siempre admirada Universidad Autónoma de Yucatán, de la famosísima UADY. Gracias. Yo lo que creo es que, como hay poco tiempo en esta primera intervención, voy a hacer como bullets, como líneas nada más para iniciar, ¿no? Primero, no creo que sea partidos o nuevas representaciones lo que debe interesarnos. Creo que está mal formulado, con sinceridad. Yo no creo que sean contradictorios, deben ser complementarios.
Y así está planteado el movimiento al que yo participo, nosotros. No es contra los partidos, sino es a favor de la construcción democrática del país. Son dos cosas distintas. Yo no creo que pueda existir una democracia, esa es mi convicción personal, sin que existan condiciones básicas. La primera de las cuales es los partidos políticos. No hay una democracia, hasta donde alcanzo a ver, no hay un régimen todavía que se haya inventado capaz de suplir del que estamos hablando, en el que se pueda simplemente prescindir de los partidos políticos. Otra cosa distinta, pero que se nos ha mezclado en el debate público, es la calidad de los partidos políticos, es la nitidez de su programa político y la definición de sus posturas ideológicas. Eso es otra cosa. Quiero decir, no confundamos la crítica que le podemos formular y que debemos formularle a los partidos, y que los propios partidos tendrán que formularse a sí mismos, por cierto, en primerísimo lugar. Y otra cosa distinta es suponer que se puede prescindir de ellos. Eso es un error, es un error grave, digo con toda seriedad, haciéndome cargo de las palabras que uso, porque incluso puede poner en riesgo la viabilidad política de México, de ese tamaño. Entonces, primera cuestión, necesitamos partidos políticos, pero necesitamos verdaderos partidos políticos, no burocracias electorales, no aparatos de poder, no ingenierías electorales para conquistar posiciones a cualquier costo y de cualquier manera. Eso hay que evitarlo para fortalecer partidos que cada uno de ellos tenga prestigio, dignidad, presencia y que abracen y protejan a nuestra democracia. Ese es un primer punto. Si todavía tengo tiempo para un segundo punto, diría, sin embargo, que no es suficiente, y esta es mi convicción personal, que haya solo partidos políticos. Si algo ha lastimado a la democracia mexicana es suponer que todo depende de los partidos. Cuando digo todo, no, tampoco exagero, me refiero a casi todo. La vida política del país llegó a monopolizarse por el régimen de partidos. Se habló de partidocracia con un exceso retórico, pero reflejaba en buena medida lo que estaba pasando. De repente los partidos se quedaron con puestos, presupuestos, decisiones, se inventaron los órganos autónomos de Estado y sin embargo usaron sus medios de poder para designar a sus integrantes, en fin, abusaron de su autoridad y la gente les cobró la factura el 1 de julio del 2018. Entonces, eso está mal. Necesitamos un régimen de partidos que esté contenido en su propia esfera, y hay otra esfera de participación ciudadana, de defensa de los derechos de las personas, de actividad, de exigencia, de diálogo, de construcción de avenidas basadas en la evidencia, en la verdad, en la capacidad de reconocer que los titulares de la soberanía somos los ciudadanos, que la democracia está en manos de las personas, no de los partidos ni de las burocracias, que el Estado es de nosotros, de ahí el nombre del movimiento del que participo. No es, por lo tanto, algo que deba entenderse como opuesto o para destruir al régimen de partidos, sino para despertar la conciencia de los ciudadanos, para pedirles que se adueñen de sus derechos y de su actividad política y que de esta manera empoderen pero dignifiquen al régimen de partidos. Solo con esa combinación virtuosa de ciudadanos muy conscientes, muy activos, muy bien organizados y partidos políticos dignos de ese nombre, podremos darle viabilidad futura a la democracia mexicana. De lo contrario, y esto es que lo reservo para la siguiente intervención, vamos a seguir tropezando
con la idolatría al poder y al poderoso en la que hoy vivimos. Vamos a seguir tropezando con la esperanza de que alguien nos puede salvar en lugar de salvarnos entre todos, y vamos a seguir suponiendo que el país se puede inventar cada vez que alguien gana una elección, en lugar de consolidar nuestro espíritu democrático, participativo y activo, valiente, en la defensa de la igualdad, en la defensa de la honestidad y en la defensa de la paz. Marilu, esto es lo que yo creo. Gracias, doctor. Melissa, te agradecería tu posicionamiento respecto a este punto. Gracias. Bueno, pues como mencionaron antes, yo coordino ahorita un esfuerzo que se llama Futuro, pero previo a eso estamos buscando convertirnos en un partido político local, pero previo a eso nosotros trabajábamos en Wikipolítica junto con Pedro Kumamoto. Nosotros precisamente veíamos desde bastante jóvenes, desde 2012 más o menos empezó este movimiento a conformarse, que pues precisamente los partidos políticos no nos representaban, ¿no? Y hablamos mucho de esto que menciona, de la partidocracia, y cómo eso no invitaba a ningún joven a ser parte de este tipo de política como tradicional y que se ha vuelto como sinónimo de como una ambición mal enfocada, de tranzas y todo este tipo de cosas que la gente tiene de concepción de política. A partir de eso se creó Wikipolítica y se impulsó una candidatura independiente. Cuando recién se tomó la decisión en Wikipolítica Jalisco de impulsar una candidatura independiente, no estaba ni siquiera pensado, claro, va a ser Pedro Kumamoto el candidato. Hay que buscar a alguien que quiera usar este nuevo modelo de participación para incluso mostrarle a los partidos que una campaña política transparente, austera, que sí escucha a las personas y que sí busca representar es posible. Todo el mundo nos decía que no, todo el mundo decía que no, pues que eso no iba a funcionar, que muchas gracias por la invitación, pero que luego. Y pues bueno, entonces fue que escoger a alguien del equipo y pues Pedro fue el valiente que levantó la mano y se impulsó su candidatura independiente para ser diputado. Logramos ganar el distrito 10 de Zapopan. La verdad es que fue un esfuerzo al que se sumó muchísima gente y que nos hizo darnos cuenta que la gente sí quiere participar en política, que la crisis es real porque no hay espacios de participación, pero si creamos estos espacios de participación que sí representen a las personas, la gente sí se suma. Durante la diputación de Pedro Kumamoto, pues fue evaluada como la mejor diputación según el Observatorio Legislativo del ITESO y se hizo esta iniciativa que se llama Sin voto no hay dinero. Sin voto no hay dinero fue una iniciativa que, fue muy chistoso, pero emocionó a la gente. Tú aún puedes ver en Guadalajara a carros que traen la calca de Sin voto no hay dinero cuando una iniciativa ha sido popular o alguien sabe siquiera cómo se llama. Y pues bueno, esta iniciativa le logró bajar a los partidos políticos un 40% de su presupuesto, pero el espíritu de la iniciativa no es ese. El espíritu de la iniciativa es que en lugar de recibir el presupuesto con base a la lista nominal, es con el número de votos que recibes. Entonces tú forzas al partido a que emocione a las personas, a que sus propuestas sean realmente algo que a la gente le importe, que digan, sí quiero ir a votar, no quiero nada más que ir a votar por el menos peor, o sea, que sí te interesen las cosas en las que están trabajando. Y pues bueno, esa es una de las iniciativas más populares que tuvimos y por lo que pues muchísima gente notó lo que estábamos haciendo. Y eso es algo que identifica mucho a nuestro movimiento, que hace una política que es innovadora, que es disruptiva y que es cercana a las personas. Hemos aprendido mucho que trabajar en tierra, estar yendo a visitar a las personas y preguntarles tú qué es lo que necesitas para que tu distrito, tu municipio realmente sea un mejor lugar y pedirles a las personas que también se suban al barco y que también trabajen junto con nosotros. O sea, no es solamente un partido, no es solamente tu representante, sino también es tú vente a trabajar con nosotros. Y pues bueno, mencionaban ahorita lo de que soy muy joven, pues tengo 29 años. Precisamente nuestro movimiento está lleno de jóvenes, pero no somos solo los jóvenes los que trabajamos en él y eso es algo que es muy satisfactorio porque nosotros vamos y platicamos con personas de todas las edades y se suman a trabajar con nosotros y de verdad se toman la responsabilidad de yo voy a organizar con mis vecinos, no sé, vamos a hacer un mapeo del muérdago en los árboles y se hacen como que este tipo de acciones que parecen un poco pequeñas y que luego suenan como a veces muy idealistas de que, ay, pues creen que van a salvar el mundo porque están juntando el muérdago en los árboles, ¿no? Y pues no es tanto por eso, sino es el involucramiento de las personas en la política y que vean que no solamente es este lugar escombroso, que es como que la idea que tiene todo el mundo de esto, ¿no? Un poquito más adelante, después de la diputación, decidimos que queríamos participar para el Senado y también para 9 candidaturas locales y 3 federales. Entonces hicimos la plataforma Vamos a Reemplazarles, donde obtuvimos alrededor de 1 millón de votos en todo el estado de Jalisco. Entonces también fue darnos cuenta
qué tanto la gente sí se identifica con nuestro movimiento y, por ejemplo, los votos que obtuvo Pedro Kumamoto y Juanita Delgado del Senado, como fuerza individual, fueron los que más votos obtuvimos. O sea, no fue así como, ay, quedamos en último lugar, no ganamos, por si no tenían ese contexto, pero tuvo más votos como fuerza individual y la razón por la que no quedó en el asiento fue porque los partidos iban en coalición. Y eso nos habla un poquito de la representación y lo que sucede, ¿no? Porque a la hora de sumar 3 partidos políticos más y de otros 3 partidos, esa fue una fuerza, otros 3 partidos, esa es otra fuerza, pues ya el candidato independiente se queda hasta un tercer lugar, ¿no? Entonces, pues ya no queda en el espacio. Pero ¿dónde queda la representación de ese millón de personas que sí votaron, no? Bueno, por Pedro en específico no fue 1 millón, ¿verdad? Pero la suma de toda la plataforma. Y eso nos hizo darnos cuenta que, uno, la gente está emocionada, la gente quiere salir a las calles, la gente quiere tomar la política de vuelta, pero no sabe cómo. Y es muy difícil darse cuenta de cómo se pueden hacer las cosas. Incluso nosotros ha sido muchísimo de darnos un clavado a leer qué es lo que se tiene que hacer. La candidatura independiente fue todo el proceso, una serie incluso de juicios, de estar metiendo juicios de derechos políticos, que nos permitieran trabajar en asociación, porque todo el emblema era vota por el arbolito, porque todos los candidatos de la plataforma tenían un arbolito en su logo. Entonces nos decían, no, pues es que un candidato independiente no puede beneficiar a otro candidato independiente. Pero a final de cuentas logramos participar de esta forma, pero nos hizo darnos cuenta que la figura de candidatura independiente pues no nos permite organizarnos todo el tiempo. Las candidaturas independientes suceden una vez cada que hay elecciones, ¿no? Entonces son cada 3 años. Y por eso fue que decidimos que queríamos crear un partido político. Crear un partido político, pues bueno, ya nos metía como en el mismo saco, ¿no? De la partidocracia y ya pues lo único que van a querer es el poder o cosas de estas. Pero no, nosotros creemos que los partidos políticos son una excelente herramienta para unir ideológicamente a las personas y buscar construir algo para su espacio, ¿no? Entonces nosotros creemos que hacer un partido político debe ser un partido que sea transparente, que sea lo más horizontal posible y las formas que son verticales que sea súper transparente y que rinda cuentas, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros a lo que estamos tratando de llegar con todo esto es que la representación no es solamente quiénes votaron por un representante, ¿no? Sino representación es también qué tan involucradas están las personas y qué tanto tú puedes emocionar a la gente para que quiera participar y lo hagas fácil y pues que tengan acceso a ello, ¿no? Entonces, no sé cómo voy de tiempo. Un poquito de lo que nosotros creemos es que necesitamos invitar a más jóvenes a participar. Actualmente la media de edad en el Congreso es como de 50 años. Hay 13 senadores de mi generación y aquí tengo anotado 50 diputados, ¿no? Actualmente en el Congreso de la Unión. Entonces es como no te sientes representado porque no tienen tu edad, pero qué tanto puedes hacer tú también para que quienes sí están sí te representen. Entonces, no sé, somos un poco optimistas al respecto, pero creemos que hacia el 2021 las elecciones lo que va a tener que pasar es que muchísima más gente salga a votar, muchísima más gente esté informada. Es una tarea la democracia, no es nada más estar ahí y pues un poco eso es lo que Bien, entonces podemos decir que el sistema democrático sí necesita partidos políticos bien fortalecidos que representen verdaderamente la parte a la ciudadanía y desde luego estos movimientos ciudadanos que fortalecen este sistema democrático. Doctor Merino, pues pasamos con la siguiente ronda intermedia para profundizar respecto a esa ruta que deben de seguir las instituciones, los partidos políticos, las agrupaciones, la ciudadanía en general para construir esa ciudadanía política. Bueno, primero hay que hacerse cargo de los problemas que enfrentamos, ¿no? La confusión política e ideológica, insisto, es el problema más elocuente en mi opinión. Hemos supuesto que para corregir los problemas de la democracia hay que tirar a los partidos, ¿no? Y a mí me parece un error, insisto. Yo creo que hay que perfeccionar a los partidos, hay que hacer buenos partidos. Qué bueno que hay iniciativas como la del grupo de Wikipolítica y de Pedro Kumamoto y Futuro, como se llaman ahora, a ver si no se mete en un lío, le decía yo a Melissa, porque el PRD se quiere reconvertir en Futuro 21, ya nos contará cómo le hace con eso. También nosotros tuvo un problema similar, nosotros no quiere ser partido, por cierto, ni se plantea ser partido, ni buscará ser partido, no está en nuestra órbita de acción, porque estamos absolutamente convencidos, y ese es el segundo planteamiento,
de que se necesitan organizaciones que hagan política, pero no para buscar puestos. Esta es la segunda gran confusión. Se ha tergiversado, se ha echado a perder la idea de la política con el supuesto de que quien participe en ella solo desea ganar puestos, tener poder o quiere dinero. Y como los partidos tienen mucho dinero, pues se refrenda esa impresión pública. Entonces, o quiere simplemente corromperse, que es todavía peor. Entonces se ha creído que la política es el monopolio de los partidos. Y no es cierto. La política es la organización de la convivencia común. Esa es la definición más simple y más directa de la política. Hacemos política en todos los planos en los que convivimos con otras personas y nos damos reglas, nos damos organización, nos damos un lenguaje y tratamos de evitar que esa convivencia resulte contraproducente para quienes participan en ella. Lo mismo en la familia, que en un grupo de amigos, que en la universidad, que en una organización y obviamente en la vida pública del país. Hacer política quiere decir eso, buscar la mejor convivencia posible entre todos. Por lo tanto, no puede ser el monopolio de los partidos políticos, por lo tanto, no puede ser tampoco el monopolio de líderes políticos, mucho menos de la Presidencia de la República, con todo respeto. Tiene que ser una labor colectiva de todos los que estamos conviviendo. Hacer política es algo bueno, no es algo malo. Hacer política es buscarnos, entendernos, ponernos de acuerdo, lograr que cada uno viva mejor, que cada uno viva en paz y que cada uno sea más igual con el otro. Eso es la política, es hermosa, la verdad, en su formulación más simple, más básica, es algo que debería convocarnos a todos cotidianamente. No sucede así por esta trampa en la que caímos de los oligopolios partidistas. Entonces tenemos que salir a la calle, organizaciones como estas, en nuestro caso nosotros, no para buscar el poder, no queremos eso, sino para exigirle al poder que lo haga bien, para crear condiciones de respeto a los derechos vulnerados. Los derechos en México se vulneran mucho. Si no nos organizamos, si nos ponemos de acuerdo para evitarlo, se van a seguir vulnerando un día sí y otro también. Para encontrarnos en un plano de igualdad y para, sí, que se sepa, para favorecer un muy buen régimen de partidos, un sistema de competencia electoral en el que cada quien sepa exactamente a lo que se atiene, y para poder salir a votar en paz, con armonía y saber que la construcción de pesos y contrapesos con ciudadanos muy activos es lo único que podrá darle viabilidad a la República en el futuro. Esa es nuestra más sincera convicción y creemos además que vale la pena, Marilú, tener presentes dos ideas más. Las enuncio rápido. Una que me parece muy peligrosa es suponer que todo lo que acabo de decir, supongo que se entiende, no es una idea muy compleja, puede ser suplida por otro tipo de actitud política, puede ser entregada a terceros la vida en común. Es como decir, sálvame, ¿no? Oye, me siento incómodo, sálvame. Marilú, tú arreglas mi vida, tú te encargo, tú te vas a hacer cargo de todo, yo aquí sentadito, ¿no? Pero tú eres la poderosa y tú me arreglas todos mis problemas. Es absurdo. Si uno lo piensa de veras con un toque de sentido común, resulta hasta irrisorio. Entonces tenemos que eludir ese problema y tenemos que eludirlo además porque creyendo que las cosas son así, nos estamos enconando, nos estamos peleando. No saben qué gusto me da estar en Mérida, que todos sabemos que es la ciudad más segura del país y una de las más seguras del mundo. Qué maravilla, en un país tan violento como México. Me da mucho gusto decir esto, nos estamos en el país enconando, nos estamos peleando, incluso nos estamos matando, no estoy exagerando con el uso de los verbos.
Entonces necesitamos modificar esa lógica porque ese encono, ese pleito, sí nos puede llevar a una situación de polarización capaz de escindir a México. Y otra vez me hago cargo de lo que estoy diciendo con toda responsabilidad. Hay un autor, Pankaj Mishra se llama, que afirma que en el mundo entero está sucediendo este fenómeno, no es solo de México, y tiene razón. Hay la emergencia de muchos movimientos contrarios a los partidos y contrarios a la democracia, contrarios a la convivencia armonizada, a tal punto que Mishra dice, el mundo no se ha dado cuenta que estamos ya en una tercera guerra mundial, pero es una guerra civil, es una guerra de todos contra todos, y tenemos que evitarla volviendo a la conciencia de que en realidad o nos ponemos de acuerdo o efectivamente vamos a acabar cediéndole el poder a los más violentos, a los más ricos y a los más rijosos. Eso está mal. No es así como funciona la gran mayoría de la sociedad. Y la segunda idea es que si no logramos una revolución de conciencias en el sentido al que me estoy refiriendo, en el sentido pacífico, en el sentido de participación para defender derechos, tampoco vamos a lograr romper la idea según la cual la política premia individualmente. Esa es otra trampa. Creemos que nuestro derecho ha de ser honrado, pero individualmente. Yo aspiro a tener derecho a la salud y quiero que me atiendan a mí, no a los demás. Aspiro a la justicia y espero que mi caso sea el que se resuelva y no el de los demás. Aspiro a una buena educación y quiero que entrar a la mejor educación y los demás me importan un bledo. Esa lógica individualizada, fragmentada, de ver quién gana más, a quién le toca la beca, a quién le toca el dinerito, a quién le resuelven el problema, está fragmentando a la sociedad y está generando relaciones de clientela. Por eso se habla de clientelismo político, es decir, yo te resuelvo tu problema a ti y tú me entregas tu lealtad a mí. Y esta relación se vuelve una relación pervertida, no es así como debe funcionar la democracia. Cada vez que yo encuentro que un derecho está siendo vulnerado, debo cobrar conciencia de que ese derecho está vulnerado para todos, no solo para mí, sino para mucha gente. Y que en la medida en que yo no haga nada para resolver esa vulneración, yo mismo me voy a volver víctima de otro tipo de vulneración en la siguiente ventanilla en la que me encuentre. Entonces no es cierto que mi libertad termina donde comienza la tuya, eso no es cierto. Mi libertad comienza donde se une a la tuya y en donde hacemos juntos un esfuerzo para justamente evitar que haya abusos, corrupción, trampas de cualquier naturaleza. Si todo eso lo escribimos, Marilú, en un régimen político capaz de entender que la representación política bien entendida reclama de buenos partidos y nos damos a la tarea no de destruirlos, sino de ayudarles a que se depuren, a que trabajen bien, a que presenten buenas propuestas, a que tengan una magnífica ideología que nos permita saber por quién estamos votando y por supuesto buenos candidatos. Y al mismo tiempo somos capaces de multiplicar nuestra propia organización no partidaria para que haya incluso un espacio de derecho electoral que acabamos de ganar, por cierto, del Tribunal Electoral. Dicho sea de paso, hay un criterio ya del Tribunal Electoral en un litigio iniciado por nosotros para refrendar que la vida política no solo pasa por los partidos, que se puede hacer política con todas las salvaguardas del derecho electoral en otro tipo de movimientos que no aspiran a la representación política, sino a la defensa de causas políticas. Yo creo que esto se puede armonizar, pero hay que aprender hacerlo. Y por cierto, hay que ser valientes para poderlo hacer. Muchas gracias, doctor Merino. Melissa. Bueno, contándole un poquito de continuidad a la última idea que mencionaba,
Nosotros algo que nos hemos dado mucho cuenta es que a todos nos han vendido esta idea de que si tú eres un buen ciudadano, una buena persona, el mundo solito va a ir bien, ¿no? O sea, si tú sacas la basura todos los días, pues no tendría por qué haber problemas de basura. Si tú no eres corrupto, nadie más va a ser corrupto y todo va a estar bien. Como esta idea de que solamente porque tú haces las cosas bien, ya solita la sociedad en la que estamos se va a componer. Entonces, esa es una de las cosas que más nos mueve y nos ha hecho darnos cuenta que organizarnos es la única forma de poder cambiar la realidad en la que estamos, ¿no? Nos han contado muchísimo estas cosas de que tú solito puedes hacer el cambio y pues claro que tú solo puedes hacer muchas cosas, pero cuando quieres lograr un cambio a mayor escala, nos necesitamos, no podemos lograr grandes cambios solos y organizados podemos lograr muchísimas cosas. Con la poca experiencia que llevamos nosotros en los años trabajando, nos hemos dado cuenta que mucho es voluntad, también es mucho de buscar personas expertas, pero es mucho alzar la mano y decir, oigan, hay que organizarnos para hacer esto, quién sabe cómo se podría solucionar tal problema que tenemos aquí. Entonces, sí, necesariamente no es con un partido político, la verdad es que la sociedad civil organizada es muy poderosa cuando sabe cómo hacerlo. Nosotros pensamos que estar en un partido político es una herramienta para ayudar a llevar a las personas con las mejores ideas, con las mayores ganas de trabajar, a espacios de representación, porque si no ocupamos las instituciones, pues va a haber otras personas ahí. La política que no haces, alguien más la hace por ti. Entonces, creemos que es súper importante que todos podamos tomar como conciencia de esto. Y algo que es preocupante es, pues ahora nosotros hemos estado recorriendo todo el estado de Jalisco, pero yo originalmente soy de Sonora, entonces ando de todos lados. Y nos damos cuenta que el hartazgo político está en todas las personas y está en personas súper jóvenes y en personas ya adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿por qué todos estamos tan hartos y cómo le hacemos para que sintamos que podemos ahora sí que recuperar el futuro? Porque no es solamente la corrupción, no es solamente la inseguridad, también es el medio ambiente y un montón de cosas que no se toman en cuenta y que a final de cuentas si no tomamos acciones ya, pues no se van a resolver solitas, ¿no? Entonces, yo veo que mi generación y generaciones que vienen más abajo están muchísimo más involucradas, tienen muchísimas más ganas de decir, oye, pues si tú talas toda esta zona de árboles, pues entonces ¿de dónde va a obtener oxígeno mi ciudad, no? Entonces vas a construir 5 torres y sí, tu modelo económico, qué padre que va a haber un montón de vivienda ahí y el desarrollo, pero los árboles no van a volver a crecer. Entonces nos estamos dando cuenta que a lo mejor la construcción de centros urbanos, que por años fue una cosa maravillosa y lo que representaba el avance económico, pues a lo mejor eso no va a ser un progreso, ¿no? Entonces, lo que creemos es que hay 3 elementos fundamentales que crean un poquito de estas crisis, ¿no? Que es lo que la gente espera de los partidos, lo que los partidos son en realidad y lo que los partidos ofrecen. Entonces, nos hemos dado cuenta que muchas veces un partido dice que su ideología es esta y que esto es lo que va a hacer, pero a la hora de estar en la administración pública, pues uno no ve la ideología que está plasmada en su partido, sea la que está llevando a la hora de tomar decisiones ejecutivas, ¿no? En los puestos de representación. Creemos que es muy importante que las personas se den cuenta de todo esto, ¿no? Y que solamente si nosotros lo exigimos, si nosotros somos capaces de levantarle la vara a los partidos y decir, no, tienes haciendo todo esto mal, ahora hazlo bien. Por ejemplo, aquí Mérida es una ciudad súper segura, yo creo que mucho se debe a sus ciudadanos que le exigen a sus gobiernos de que esta es la ciudad más segura de México y va a seguir siendo la ciudad más segura de México. Y creo que ningún representante que lleguen a tener dice, ay, no, pues yo voy a asumir el costo político de que deje de serlo. Pues claro que no, pero eso te habla de una sociedad que sí está involucrada y que sí le importa. Pues yo vengo de un estado del norte, Jalisco, pues claramente no es un lugar muy seguro y claro que nos toma muchísimo tiempo y mucho trabajo, pero es estar, 1, investigando y 2, estar señalando todas estas faltas en las que vemos que no pueden seguir y que creo que ese es uno de los principales retos para el 2021. ¿Qué es lo que quienes busquen el poder, qué es lo que van a prometer y si realmente lo pueden lograr, ¿no? Que a la hora de que tengamos un debate donde estén las personas que quieren representarnos, puedan decir realmente cómo van a llevar a cabo sus ideas, que puedan que los compromisos que hagan sean cosas factibles y que sí puedan suceder. Y desde la sociedad civil saber que hay que estarlos presionando. No. Muy bien. Bueno, pues yo creo que de alguna manera aquí lo que estamos viendo es que sí necesitamos partidos políticos sólidos, con identidad y que además se refleje
esa identidad al momento de tomar, cuando lleguen al poder. En una sociedad civil organizada, movimientos de ciudadanos que empujen causas y que vigilen también a los representantes que ya llegan al poder. Esa es una fórmula ideal para asegurar un sistema democrático que vaya funcionando. Y algo muy interesante está revolucionar la conciencia individual a una conciencia social. Dejar de esta fragmentación que tanto estamos sufriendo los mexicanos, ¿no? Unir por los intereses en común y dejar de estar pensando en los derechos míos, sino también los derechos de toda la sociedad, que son de todos. No hay un derecho para uno, es para todos y de manera igualitaria. Muy bien, pues muy interesante. Me gustaría ya que pasemos ahora sí a estos últimos minutos de conclusiones y posteriormente ya las preguntas del público. Doctor. Una idea más, solo quiero marcar una idea más, a ver si logramos subrayarla. Cuando yo digo que la sociedad debe estar organizada, no me estoy refiriendo a que debe estar organizada para ver si los partidos y los gobernantes hacen lo que deben hacer. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, es que es muy frecuente decir, bueno, vamos a exigir a los partidos y exigir a los gobernantes que cumplan con lo que prometieron. Eso está muy bien. Pero si solo exigimos a los poderosos que ellos hagan todo, refrendamos la lógica del amo y el esclavo. Refrendamos al siervo y al señor. Yo te pido, poderoso, que por favor resuelvas mis problemas. Si lo haces bien, te aplaudo y te lo agradezco. Si lo haces mal, te castigo en la siguiente elección. Pero se dan cuenta, la lógica sigue siendo del poderoso y del ciudadano siervo o esclavo incluso. No, lo que yo estoy tratando de transmitir es que se trata de roles diferentes, no contradictorios, pero diferentes, en donde el ciudadano no tiene por qué esperar a ver si le cumplen, porque tiene derechos propios. En nosotros, pongo ejemplos rápidos, en nosotros hemos identificado patrones de vulneración sistemática, estamos actuando en un montón de causas concretas de derechos vulnerados, pongo ejemplos directos. Trabajo en el hogar, hemos trabajado mucho en este plano en particular, porque estamos absolutamente convencidos de que el trabajo informal, que está fuera de la protección social, es una de las expresiones más claras de la vulneración de derechos en México. 60% del trabajo en México es informal, no más, o sea, es la gran mayoría. Nadie les hace caso porque es informal. Bueno, y dentro de esa gran mayoría de personas, hay una que es de las trabajadoras del hogar, lo digo en femenino porque la mayoría son mujeres, que además viven en condiciones prácticamente de esclavismo. Cuando te dije hace un momento esclavos, siervos, no estoy otra vez bromeando, así se vive en México en buena medida. Bueno, era muy importante devolverle dignidad al trabajo en el hogar, a las trabajadoras del hogar, a las empleadas domésticas, se le llama, incluso con desdén. Hemos logrado que se reconozcan sus derechos laborales, hemos logrado que se abra un plan piloto en el Seguro Social para registrarlas. Hemos logrado trabajar junto con el único sindicato nacional de trabajadoras del hogar que encabeza Marcelina Bautista, que forma parte de nosotros, para ir empoderando a las trabajadoras del hogar, para que exijan contratos, para que tengan derecho a la jubilación. Caramba, es elemental. ¿Te das cuenta? Trabajar años y no tener derecho a la jubilación. Si son madres, no tienen acceso a las guarderías, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a nada, porque trabajan en el hogar de quien puede pagarlos. Bueno, eso es una vulneración sistemática. No me voy a esperar a ver si tienen a bien los próximos gobernantes resolver ese problema. Lo que hay que hacer es organizarse para que las trabajadoras del hogar y para que la sociedad consciente de que la vulneración a las trabajadoras del hogar es una vulneración a mí mismo, es una cadena de vulneraciones. Entre todos podemos atajarla hoy, ahora, en este momento.
No sé si estoy transmitiendo la idea. Eso no contradice el compromiso de los partidos ni la calidad de la representación, sino que la refuerza. Qué bueno sería que los partidos políticos, entiendo que hay representantes de ellos en la sala, tomaran en sus manos esta bandera en serio y no dejaran a nosotros solos estar convocando a las trabajadoras del hogar en todo el país para que reivindiquen sus derechos. Hombre, si podemos trabajar juntos para que eso suceda. Me estoy extendiendo, me doy cuenta. Solo les pongo otro ejemplo de muchos que hay en este momento en la agenda. Tenemos una preocupación muy seria por el acceso a la salud en México. Bueno, nosotros ha convocado a las distintas organizaciones de pacientes que hay en el país, de cáncer, de fibrosis quística, de VIH, suma y sigue, de muchos padecimientos, esclerosis múltiple, que dependen para vivir, ya no digamos de calidad de vida, para vivir incluso de los medicamentos que el sector salud les tiene que entregar. Estamos trabajando junto con estas organizaciones y hemos tocado la puerta del gobierno. Dice el presidente de la República que quiere un mejor sistema de salud. Ok, pues entonces que encuentre una organización social muy fuerte, muy bien planteada, nacional, que le diga, le tomamos la palabra, pero vamos en serio a quitar la corrupción del sistema de salud, porque lo único que queremos es que cada vez que alguien tenga una receta surtida en un hospital público, en un centro de salud, le den los medicamentos, pero si no se los están regalando, es su derecho. Y en el sentido, en la medida en que todos trabajemos a favor del cumplimiento de ese derecho, no solamente salvamos a las personas que tienen estos padecimientos, sino que nos vamos salvando todos y no hay que esperar a la siguiente elección, no hay que esperar al siguiente gobernante, hay que trabajar para que esos derechos dejen de ser vulnerados sistemáticamente. Eso es hacer política y eso es construir democracia todos los días y a eso estamos convocando. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy interesantes sus conclusiones. Melissa, para concluir, que sí, bueno, pues bueno, concuerdo, el acceso a la salud universal es algo que debería estar pasando desde mucho tiempo antes. Nosotros que muchas veces eso mismo le decimos a la gente cuando nos dicen, ay, a veces hemos ido a visitar alguna comunidad y dicen, ay, pero ¿qué me vas a dar a cambio, no? De una camisa, una gorra o algo así. Y es mucho explicar también, no te están regalando eso, se está pagando con los impuestos que pagas y en lugar de invertirse en un hospital que funcione, se está invirtiendo en darle gorras a todas las personas que están aquí, ¿no? Entonces, para nosotros algo que es muy importante también es buscar a personas que quieran construir, ¿no? O sea, todo lo que aquí menciona tiene todo el sentido del mundo. Claro, la sociedad civil tiene que poder incidir, para eso es la democracia, no es nada más para quien está en un puesto de representación, es quien puede lograr las cosas, para nada. Y creemos que eso es algo que los gobiernos, no culpando a un gobierno en particular, sino la situación actual en la que vivimos un clima de muchísima polarización. Pasa mucho que alguien cree que no, es que esto se debería hacer así o esto se debería hacer de tal forma, y muchas veces los dos quieren lo mejor para su sociedad, pero como se promueve toda esta polarización, lo puedes ver en redes sociales, lo puedes ver en cualquier parte, no se encuentran como puntos de encuentro, valga la redundancia, que sean para construir. Entonces, lo que queremos buscar nosotros y que creo que es algo que puede abonar mucho y que incluso pues nos puede llevar a construir un mejor país, es justo esto, de tratar de buscar que no polaricemos, que no creamos que los puntos que la forma de hacer las cosas de cada persona es solo esa, sino verdaderamente ver cómo construimos. Y bueno, me sumo completamente a buscar personas con causas en común. Nada une más que una causa, une más una causa que un mesías o un líder o lo que sea. Y pues bueno, yo creo que si hay una forma de tener estas crisis y de buscar una representación real, es buscar buscar causas para encontrar soluciones. Y pues bueno, como mi conclusión a todo esto podría ser precisamente esa, ¿no? Abonar a encontrar personas que quieran trabajar en conjunto por una misma razón. Y pues no sé, eso es lo que nos llevó a encontrarnos a nosotros en Wikipolítica y luego sumarnos a Crear Futuro. Y sin duda ahora sí que unidos hemos como logrado avanzar y pues no sé, hacer que nuestra voz se escuche y lograr cambios de una u otra forma. Magnífico. Bueno, pues ahora escuchándoles a ustedes dos, me viene a la mente, hoy en la mañana iniciamos con un taller
que se llama Jóvenes con Iniciativa, y decíamos, ¿qué es tener iniciativa? Tener iniciativa es precisamente dar ese primer paso. Para dar ese primer paso es decir, que tú eres el actor de tu propia vida, pero tú no solamente eres el actor, también eres el que escribes el guión, el que lo produces, el que la diriges, y bueno, eres el actor de la película, y das ese primer paso y tienes esa iniciativa para aquella causa que te interesa. La causa puede ser la salud, la ecología, el feminismo, la participación de la mujer, pueden haber diversas causas. Lo importante es tener una causa y que sea una causa para el bien de la comunidad y que preserve un derecho de la ciudadanía en su conjunto. Pues yo les agradezco muchísimo, doctor Merino, licenciada Melissa, su participación. Y bueno, creo que lo que enriquece muchísimo este tipo de eventos son las preguntas que vienen de allá para acá, así es que estamos ansiosas de recibirlas. ¿Quién dice? Nomás no A se ver, amontonen. es que no les vemos, pero a ver quién nos ayuda por allá. Sí, buenas tardes. Lena Orozco, y felicidades a todos los panelistas y a todos los asistentes. Mi pregunta es muy concreta. Mencionaban de que como colectivo, como sociedad civil organizada, hay cuestiones de disrupción y poder tener iniciativas e innovación. ¿Escuchas? Y es algo muy importante. No, yo no. No Ni la veo ni la escucho, estoy como Salinas de Gortari. ¿Cómo está? Bueno, ¿más despacio o...? No, lo que pasa es que como está un poquito no soy oscuro, un poquito. Bueno, Gracias. ok. Buenas tardes. ¿Se escucha mejor? Mucho mejor, sí. Perdón. Bueno, gracias. La pregunta es muy concreta. Como colectivo, como sociedad civil organizada, de hecho yo pertenezco a un colectivo de Pacto por la Primera Infancia, todo lo que nos comentabas es lo que se está haciendo, la innovación, la participación ciudadana y toda esa parte de rendición de cuentas y todo ser activos. Pero ¿cuál estrategia sería cuando tú incides en políticas públicas y quieren ustedes convertir en partido para que el sistema que ya está corrompido, que ya está, sí, la pregunta para ti, ¿qué estrategia para que al llegar ustedes proponerse como partido político no lleguen como está ahorita la situación de los partidos, que se pierda lo que es la transparencia, lo que es la rendición de cuentas y la participación ciudadana y que no se corrompan? ¿Cuál sería su estrategia? Bueno, primero que nada, sería falso si les prometiéramos que sí, si logramos formar el partido y estar en un espacio de poder, ya vamos a cambiar con toda la corrupción y falta de transparencia que existe, ¿no? Pero un ejemplo que sí te puedo dar es cuando estaba Pedro en el Congreso. Por ejemplo, había muchas reuniones que los diputados decidían tener, no sé, un día fuera de horario laboral, a las 8 de la noche, los que podían, los que se organizaban, los que pudieron ir, y ahí se tomaban decisiones de la vida política del país. Con Pedro es, yo trabajo en este horario laboral, nos vamos a ver todos los que estamos en este espacio y todas las reuniones que tengamos estaban en una agenda pública que podías tú checar en la página de internet de Pedro, y con quién se reunió, sobre qué tema, e incluso algunas conclusiones de lo que sucedía, ¿no? Entonces, eso suena como algo muy pequeño, pero en lugar de que hubiera reuniones entre los que ya estaban en el poder, los que ya estaban de acuerdo, los que ya habían decidido algo, pues no, ahora sí es a la hora laboral, ahora sí todos se enteran que estamos hablando de un tema, y eso abona un poquito a que hay un poquito de más transparencia. Y ahora que pues no hay ninguna persona en nuestro movimiento en el Congreso, a otra compañera que trabajó ahí, le dice a alguien que sigue en el Congreso, es que se nota que no están, porque ya no hay alguien, no hay uno de ellos diciendo, hey, no, esto así no se hace. Entonces, creo que lo que hace falta, muchas veces falta, es alguien que no se adapte al sistema que ya está pues podrido, por así decirlo, sino alguien que llegue y les diga, oigan, no, yo creo que esta es la forma de hacer las cosas y es la única forma en la que yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, incluso la atención mediática, con Sin Voto No Hay Dinero, cuando se aprobó, lo único que le pedían de intercambio, por así decirlo, a Pedro, los partidos que votaron a favor, es pero nos tienes que reconocer públicamente que te apoyamos. Entonces, no estamos haciendo un intercambio ilegal, ni extraño, ni nada por el estilo, es claro, pues si tú votas a favor, pues yo te digo que votaste a favor, es todo lo que hay que hacer. Entonces,
nos han hecho creer que es muy difícil cambiar las cosas. Sí es difícil, pero lo primero que se necesita pues es esta iniciativa y pues sí aventarse, ¿no? A decir yo lo quiero hacer bien. Ahora sí que pues esa es un poco la estrategia que nosotros traemos, y con el apoyo de las personas que nos ayudan a tener muchísima visibilidad sobre lo que estamos haciendo, creo que es una de las formas en las que hemos podido lograr este tipo de cambios. No sé si contesté tu pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Deyanira Álvarez Villajuana, estudiante de la maestría y también presidenta de una asociación civil. Cuando escuché hablar al doctor Merino, vino enseguida a mi mente Johan Galtung, un gran, excelente sociólogo que hablaba de cultura de la guerra versus cultura de la paz. El entorno que estamos nosotros, estamos con conductas violentas, tanto de manera directa, estructurales, culturales, tiene un triángulo muy interesante, un gran pensador. ¿Cómo haría usted, desde su, es directamente para el doctor Merino, para que toda esa cultura de la guerra se transforme de manera viable, sostenible, estructurada a una cultura de la paz desde su trinchera? Porque a mí me sirve, y a muchos que estamos acá también, porque somos también parte de la somos representantes de la sociedad civil. Muchas gracias. Es que gracias, es que la paz no es la ausencia de violencia. Este país está tan enredado que ha llegado a creer que tener paz es no tener violencia. Eso no es cierto. La construcción de la paz es mucho más que la eliminación de la violencia. La construcción de la paz es la construcción de un entendimiento colectivo y del establecimiento de las condiciones para que podamos convivir. Uno no puede llegar a su casa a trancazos, pero esto no quiere decir que no haya conflicto. ¿Ves la diferencia? Conflicto hay. Conflicto quiere decir diferencia, desacuerdo. Bueno, vamos a enfrentar el conflicto, vamos a asumir el conflicto, pero vamos a resolverlo. Lo vamos a resolver porque nos igualamos, nos ponemos en las mismas condiciones, no estamos esperando que alguien venga a arreglarlo por nosotros, sino nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo hablando, este es el diálogo. Nos ponemos de acuerdo poniendo las cosas en claro, esta es la verdad, diciéndonos lo que ha pasado. Y nos ponemos de acuerdo diciendo, ok, pero entonces te toca a ti, yo qué sé, lavar los trastes, y a ti te toca hacer las camas, y a ti barrer. Es decir, vamos poniéndonos de acuerdo, quiere decir, vamos organizándonos y dándonos mutuamente responsabilidades. Las sociedades que han logrado superar la idea absurda de que vivir en paz quiere decir eliminar a los violentos y ya. Es decir, las sociedades que han construido una situación social mucho más igualitaria a lo largo de la historia del mundo, son también sociedades muy cumplidoras de sus obligaciones, de sus deberes. Para eso hay que ponerse de acuerdo. Ahora, no sé si te estoy aclarando el punto, pero ahora, la segunda cosa que nos cuesta mucho trabajo entender a todos, me hago cargo, incluso en estas deliberaciones, con todo respeto, pero me hago cargo de la dificultad de la sencillez. Pero es que es así. Cuando yo hablo de derechos, estoy hablando de algo que me corresponde tener a cambio de mi responsabilidad ciudadana, ¿ok? Y que tiene un entregable concreto, directo, que no tiene dudas. Estaba yo mencionando el caso del derecho a la salud. El entregable, ¿se entiende entregable? Es decir, ¿en qué se concreta el derecho a la salud? Se concreta en que voy a un hospital y me atienden. Y si me dan una receta, me dan mis medicinas, ya terminé. No es más elaborado que eso. El problema es llegar hasta eso. Y llegar en condiciones de calidad y de igualdad suficientes para que todos tengamos ese entregable. Otro tema en el que está metido nosotros mucho desde un principio es el que sucedió, el que se conmemoró ayer por 2 años de ocurrencia, de que ocurrieron los sismos del 19 de septiembre del 2017. Desde un principio el movimiento reaccionó muy bien, la verdad, a mucha honra lo digo.
salió a la calle, organizó, la verdad fue conmovedor, muy, muy conmovedor. Y desde entonces el entregable para los damnificados, especialmente de la Ciudad de México, que fue muy lastimada, ha sido la devolución de lo que se cayó. Ya terminé. Se trata de hacer todo lo posible para que lo que se cayó se reedifique. No es difícil de entender. El día que logremos como sociedad entender que los derechos a los que aspiramos tienen estos entregables concretos y que la sociedad puede ir a pedir, a organizarse, a darse las condiciones para que esos entregables les sean dados sin condiciones clientelares, sin que los partidos políticos te digan pero votas por mí o te sometes a mi líder o eres mi simpatizante. No, 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 señor o señora, no. Este es mi derecho como ciudadano. Su trabajo como partido político es representar los intereses de la sociedad de la mejor manera posible y su trabajo como gobernante es organizar la vida pública de tal manera que todos esos entregables efectivamente sean depositados en las manos de los titulares de la soberanía, de los titulares de la democracia y de los titulares del Estado, que somos los ciudadanos, no los partidos ni los gobernantes. El origen de la soberanía es la gente. Así que usted entrégueme lo que me tiene que entregar, yo le voy a ayudar. No vengo a entorpecerle la vida, vengo a ayudar. Pero le vengo a ayudar para que todo esto funcione como debe funcionar, no para que me condicione usted mi conciencia, mi voluntad o mi vida a que usted sea cada vez más poderoso. Gracias. Bien. Debe haber algunos representantes. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. ¿Dónde está? Acá. Aquí. Mi nombre es Rodrigo Mendoza, soy representante ante el Consejo del YEPAC de Movimiento Ciudadano. Tengo una pregunta para la compañera de Sonora, en el sentido de que, bueno, el haber ya participado en un proceso de candidatura independiente, el haber ganado, el haber revitalizado el proceso legislativo en Jalisco, el haber demostrado que es posible que del ámbito de la sociedad civil se logre acceder a espacios de decisión, conlleva toda una serie de aprendizajes, toda una serie de conocimientos. Pero hoy escucho que está en la perspectiva de volverse partido político. Bien, yo entiendo que cuando uno decide volverse independiente es porque de muy diversas maneras los partidos políticos no demostraron ser capaces de responder a las expectativas y las necesidades de la ciudadanía que desea contribuir o ser copartícipe y corresponsable en la toma de decisiones. Ahora bien, después de esta vivencia, estas experiencias, de estos aprendizajes en el ámbito como independientes, ¿cuáles son las lecciones que pudieran enriquecernos a los partidos políticos en el sentido de que ustedes al constituirse como un partido político puedan evitar los errores, las carencias, las limitaciones, las contradicciones en las que solemos caer los partidos políticos? O sea, ¿cuáles serían los elementos fundamentales para garantizar que este nuevo esfuerzo de organización política organizada se convierta en un referente que con el tiempo no se agote, no se diluya y no se convierta en una carga para el gasto público? Entonces, ¿cuáles serían esos ejes básicos? Decir, oye, ¿sabes qué? Nos parece que no vamos a repetir estos errores, que es lo que caracteriza a los partidos políticos, y proponemos caminar por estos senderos que son los que nos darían mayor vitalidad, consistencia y perspectiva hacia el futuro. Gracias. Bueno, sí, definitivamente la decisión de llegar a ser un partido luego también fue, nos vamos a convertir en todo lo que juramos destruir, pues no, ¿verdad? Entonces, sí tenemos como ciertas claridades sobre lo que no queremos llegar a ser nunca. Una de ellas es nunca vendernos. Nosotros para conformar el partido político no recibimos ningún tipo de dinero público, ¿no? Entonces tenemos que recibir donaciones de personas que creen en el proyecto. No, nosotros tenemos un tope de cuánto nos puede donar una persona. Más del 6% de nuestro monto a recaudar no nos lo pueden donar. Entonces no le
a nadie del partido. No va a haber un empresario que diga, ay, pero yo les di tanto dinero, entonces a la hora de una tal licitación no lo vas a, me la debes porque yo te apoyé, ¿no? Entonces, una de esas es no vendernos por más desesperados que podamos estar por conseguir recursos para construir el proyecto. Lo más importante es, si no se puede con lo que tenemos, pues no se pudo. Nunca jamás comprometer los intereses a cambio de un favor o dinero o lo que sea. Otra es ser sumamente transparente con la toma de decisiones. Nosotros tenemos un consejo estratégico, el cual, como un ejercicio de rendición de cuentas, presenta una 3 de 3 para que la gente sepa pues cuáles son los intereses que tenemos y todo esto. Entonces hay mucha transparencia y cada decisión que se toma se comunica al resto del equipo para que se vea por qué se tomó. Nunca son a puerta cerrada las reuniones, no hay como este tipo de reunión secreta ni nada de esto, ¿no? Entonces pues uno es no venderse, otro es transparencia y otra es como un tipo de horizontalidad. Pero los comités municipales que estamos construyendo queremos que sean autogestivos en el sentido de que ellos pueden decidir a qué puesto de representación quieren aspirar y además ellos puedan de cierta forma definir cuáles son las problemáticas principales que tienen y no vayan a hacer estas cosas impuestas desde el centro, sino que sea verdaderamente una representación directa de lo que el municipio quiere y necesita, ¿no? Si ellos no están viendo que haya la necesidad de, no sé, solventar cualquier problema que puedan llegar a tener, pues es una decisión municipal, ¿no? El localismo es uno de nuestros principios más importantes. Y pues bueno, además de todo eso, queremos que las personas que lleguen son honestas, entonces cualquier persona que se le denuncia por tener un caso de corrupción, que se le denuncia por haber cometido algún caso de acoso, cualquiera de estas cosas que no van de acuerdo con nuestros principios, no pueden participar en el partido, ¿no? Entonces, esos son como algunos de los ejes que nosotros vemos necesarios y definitivamente es difícil porque sabemos que gente que pueda llegar con malas prácticas pues van a llegar, ¿no? Sí, eso no podemos evitarlo, pero creo que el diferenciador es que las personas que hacen este tipo de acciones se les tiene que cortar su participación en el sentido de poder llegar a ser candidatos o a tomar algún puesto de toma de decisión. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Brito, de 9º semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Marista de Mérida. A mí se me hizo algo muy interesante, un tema que se tocó en el Senado de la República sobre las teorías de la representación. Mi pregunta va para cualquiera de la mesa. Este tema que se tocó proponía eliminar los 32 senadores electos por el principio de representación proporcional. Esto debido a su naturaleza, ya que son representantes de los estados y no de la población, como lo son los diputados federales. Me gustaría saber su opinión, qué piensan acerca de esto. Y bueno, he leído sobre eliminar a los legisladores plurinominales desde el siglo pasado, como Ignacio Burgoa establecía, máximo jurista y exponente del derecho constitucional mexicano, sobre terminar con los representantes plurinominales. Pero se me hizo muy interesante porque estos representantes, senadores en la Cámara Alta, no son representantes de las personas, sino son representantes de los estados. Y pues me gustaría saber su opinión sobre este tema que se tocó hace unas semanas en el Senado de la República. Sí, cómo no. Efectivamente, el Senado debería recuperar su sentido original como representante del federalismo mexicano. Ese es el principio al que yo me adscribo. Y por lo tanto, con usted creo que la lista de representantes de lista, o sea, que no representa a ningún estado, contradice en ese espíritu. Entonces habría que eliminarlos, eso es cierto. Ahora, abusado, porque está la segunda parte. La segunda parte es que hay un problema matemático, no es solo un problema electoral, de rollo, es aritmético, matemático. Si usted elimina de la Cámara de Diputados a los plurinominales, rompe la aritmética de la elección, esto es, hace que solo ganen los de mayoría. Mayoría quiere decir que usted puede ganar el puesto teniendo 51% de los votos, mientras que su adversario tuvo 49% de los votos. Por lo tanto,
quien gana representa y el 49% queda fuera de la representación. ¿Me explico? Es un problema aritmético. Para que eso no suceda, la representación proporcional, por eso se llama así, representación proporcional, corrige ese error aritmético que le da todos los votos a una persona que no ganó todos los votos, igual que en la presidencia de la República. No se gana con todos los votos, se gana un pedacito de los votos, pero uno solo se lleva el cargo. Para evitar ese despropósito es que se elabora la representación proporcional. Entonces estoy en total desacuerdo con el maestro Burboa y con la forma en que se ha fraseado su planteamiento. Absoluto desacuerdo. Lo que queremos es representar de manera igualitaria el voto de los ciudadanos y para eso hay que defender la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Así de directo, así de simple. El Senado es otra cosa y aquí un comentario más. Si solo se eliminan los senadores de lista, los 32 senadores de lista, otra vez la aritmética vuelve a hacernos trampa. La aritmética hace que el partido más votado en esa entidad se lleve la mayor representación en el Senado. Ese es el problema. Entonces necesitaríamos modificar el sistema de elección de cada senador para asegurar al menos que las dos fuerzas más votadas de cada entidad federativa tengan una representación paritaria por estado. Esa es una propuesta muy antigua de la politología mexicana. La primera fuerza y la segunda fuerza representando siempre solo 2 senadores por entidad, nada más. De paso nos ahorramos un montón de senadores, serían 64. Y entonces tú tienes a la primera y a la segunda fuerza representadas, que además deberían votar en la Cámara de Senadoras y de senadores por estado, por entidad federativa, no por partido. Es decir, si tú quieres aprobar una ley, tienes que tener mayoría de estados aprobando esa ley, porque es la representación del federalismo. No mayoría del partido que gana, sino mayoría de estados. Con esta ecuación aritmética, tú garantizas la representación política de los principales partidos, los más fuertes, representando a la federación y garantizas que los partidos más fuertes no acaben, digamos, dominando el Senado de manera absoluta e imponiendo una sola voluntad en la Cámara Alta. Del otro lado tienes a la Cámara de Representantes del Pueblo, a la Cámara de Diputados, en absoluta representación proporcional. Esta es la aritmética deseable para la representación política igualitaria en México. Muy clara. Doctor, ¿alguna pregunta más? Sí. A ver. Buenas noches. Soy Francisco Leo, soy representante del Partido Nevarense de Yucatán en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. He escuchado con mucha atención los comentarios, las ponencias y ojalá, ¿verdad? Ojalá, licenciada Melissa, que su organización, que tiene mucho triunfo, al llegar a ser partido político no le tocan los tentáculos de llegar a ser malignos, ¿sí? Pero me llama mucho la atención una cosa. Para mí el individualismo es muy importante. Yo tengo la teoría de que si yo estoy bien, los que están a mi alrededor están bien. Como partido político, como sociedad, el individualismo no me va a llevar a ningún lado. Tengo que aglutinar a todos, pero con un bien común, con un bienestar común. Si no hay eso, no hay congruencia en el partido político. Yo como representante de un partido que está emanado de la educación, yo le apuesto mucho a la educación y no a los remedios. Me llama mucho la atención la cuestión del sector salud, ya lo mencionó como 3 veces el doctor.
Y yo digo que sería un remedio que todo lo malo que se ha descubierto en el sector salud se le diera a una organización que quiera echarle ganas, que quiera comprometerse, que quiera en este momento decir, aquí está la receta y aquí están tus medicinas, ¿sí? Yo le apuesto más a la educación. Yo le voy al país de Finlandia, le voy al país de Alemania, de Japón, que le apostaron a la educación por 40 años, 50 años, no como en nuestro país, que es sexenal. Reforma ahorita, reforma después, y los que padecemos somos nosotros, porque quedamos en la misma. Solo tenemos remedios. Si nuestros valores, que yo recuerdo, los valores que me inculcaron mis padres, mis abuelos, que son los mismos que les estoy inculcando a mis hijos. Mis hijos son incapaces de tocar o agarrar un teléfono que no sea de él. No agarra y dice, oye, me dice más devuelto, tómatelo, te lo regreso. Mis hijos lo regresan, no lo agarran. Siento que el valor de la familia se ha estado perdiendo, doctor. Siento que nuestros valores como seres humanos se están perdiendo. Yo le apostaría más a que formemos una sociedad en donde nuestros valores se recuperen. Veo a la licenciada, perdón, una chiquilla, que veo que habla y dice, y parece que estoy escuchando a mi hija, tiene 19 años, y está y habla y te dice, tienen una batería increíble, pero están ellas conectadas a una tecnología en la que nosotros no estamos conectados, a una educación que todo lo tienen por internet, cuando nosotros lo buscábamos en los libros. Pero yo sí le apuesto, doctor, a que luchemos por algo que sea para beneficio de todos los mexicanos, que son los valores, y busquemos soluciones, no remedios. Yo voy al ISSSTE, doctor, y pasa lo que usted dice. Me dan la receta y de la receta me dan 3, 4 medicamentos y otros 3 no. ¿Y dónde quedaron esos medicamentos? Porque yo regreso y me dicen, no, tienes que volver a consultar. Y al volver a consultar me van a dar otra receta y la anterior que ya entregué a la farmacia, ¿qué ocurrió con esos medicamentos? Sí estamos en un país corrupto, sí hay mucha corrupción, pero está en nosotros que eso no suceda. Yo agarro mi receta y los medicamentos que no me dan, los tacho. Pero ¿cuánto lo hacemos? Y de verdad los felicito a ambos y a la maestra también. Gracias. Y nada más para una cosa, perdón, se me estaba pasando. Dicen que obras son amores. ¿Sí? Si nosotros como sociedad peleamos o defendemos los derechos que tenemos, vamos a salir adelante. A mí me agrada mucho lo que hacen los consejeros, lo que hace el instituto en Yucatán, con una herramienta muy poderosa que tenemos la sociedad, que poca gente lo utiliza, que se llama el plebiscito. Aquí en Yucatán se ha llevado a cabo y la sociedad ha reclamado y ha votado por algo que un gobierno quiere hacer y que la sociedad no quiere que se haga. Y se ha hecho aquí en Yucatán, doctor. Felicidades. Gracias. Gracias. A ver, Melissa, ¿sí? Pues, ¿hago no un sé comentario? Hago un comentario. Primero, con toda sinceridad, plantear la diferencia. ¿Ve? El conflicto puede existir y sin embargo se puede resolver. Es lo que decía yo antes. No, eludir el conflicto no está bien. Hay que saberlo plantear, porque así se entiende la gente y se van resolviendo las cosas. Dice usted, si yo estoy bien, los demás están bien. Está muy bien su planteamiento. Yo tengo otro. Yo digo, no puedo estar bien si los demás no están bien. Ahí hay una diferencia. Y no es trivial. No es trivial porque en la medida en que entendamos que mi bienestar individual no puede existir, simplemente no puede existir. En la medida en que no haya bienestar en el conjunto de la sociedad, no vamos a ser Finlandia, nunca.
Ellos han entendido que vale la pena poner impuestos muy altos para tener derechos muy bien garantizados. Y no toleran que haya gente, de veras no toleran, que la gente viva en condiciones de pobreza extrema. Usted no ve eso en los países escandinavos, socialdemócratas, todos ellos, dicho sea de paso. No lo toleran, porque no está bien. Se preocupan de los demás porque saben que cuando sale uno a la calle, teniendo un trabajo digno, razonablemente pagado, donde por el solo hecho de nacer en esa sociedad, qué contraste, alguien que nace en Dinamarca, por el solo hecho de haber nacido en Dinamarca, y alguien que nace en Guerrero, por el solo hecho de haber nacido en Guerrero, eso no lo eligieron, déjenme ponerlo así. El danés, por el solo hecho de haber nacido ahí, tiene asegurado su casa cuando crezca, va a tener un lugar donde vivir, seguro. Va a tener dinero para sufragar sus necesidades básicas, seguro. Va a tener un sistema de salud de altísima calidad, seguro. Y va a tener una educación, que es lo que le preocupa más a usted, de altísima calidad. Y todo eso lo va a tener por el solo hecho de ser danés. El que nace en Guerrero, por el solo hecho de nacer en Guerrero pobre, tiene una altísima probabilidad, lo dice el INEGI, no lo invento yo, 94% son los estudios de movilidad social que hay en México, 94% de probabilidades, no solamente de morir igual de pobre, sino lo que es todavía peor, de heredarle la pobreza a sus hijos, 94 de cada 100 en este país, por haber nacido en Guerrero. Fíjense la diferencia. El pensamiento de uno es a ver cómo me salvo, a ver cómo salgo adelante en las condiciones brutales en las que nací. El otro, el pensamiento que tiene desde que nació es a ver cómo le hago para compartir con el resto de la sociedad las condiciones de privilegio en las que nací. Es muy importante entender esta diferencia. Bueno, dicho esto, añado algo más. Me parece muy bien que privilegie a usted la educación. Vénganse, vamos a trabajar todos juntos para que haya una mejor educación en México. Pero entonces pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que entregar la educación? El entregable, decía yo. ¿Cómo se simplifica la cosa? Bueno, conocimientos y formación suficientes para que la gente efectivamente pueda desempeñarse a lo largo de su vida profesional con éxito. ¿Es mucho pedir? ¿Es difícil de entender? Yo creo que no. Es una cosa relativamente simple de entender. Yo mando a mis hijos a la escuela no para que me los cuiden, no es guardería. Es decir, el muchacho ya tiene 18 años y lo sigo mandando a la guardería. No, yo mando a mis hijos a la escuela para que los formen como magníficos profesionales y como gente que forma parte de una sociedad así, que entiende el bienestar colectivo como mi propio bienestar y viceversa. Concedo, si yo estoy bien, estoy dispuesto a que los demás estén bien, pero entiende usted, tiene que ser de ciclo completo, si no vamos a seguir haciéndonos daño unos a otros. Un último comentario. Está muy bien lo de los valores, nada más un problema técnico, si usted quiere. Los valores no están dados de antemano. Los valores se construyen a lo largo de la historia y de la evolución de las sociedades. Valor quiere decir lo que yo considero bueno y lo considero malo, y lo que usted considera bueno y lo que considera malo. Tenemos valores afines si creemos que algo es bueno y que algo es malo. Esos son los valores, no es más complejo que eso. De ahí se deriva toda la teoría de la ética, las discusiones entre ética y moral, la filosofía política. Se puede, como dicen los españoles, rizar el rizo mucho, pero en lo esencial, los valores son la distinción entre bueno y malo y luego entre mejor y peor, los matices entre lo bueno y lo malo. Bueno, pongámonos de acuerdo por lo menos en los contravalores, lo que consideramos como contrario a los valores mínimos de nuestra sociedad. No hemos construido ese acuerdo en México, no es cierto. Por ejemplo, desechemos la violencia.
Todo aquel que gane porque es más macho, o porque es más fuerte, o porque es más poderoso, hay que desecharlo. Propongo, desechemos la desigualdad como principio de convivencia. Todo aquel que imponga por su estatus, por el color de su piel, por el dinero que tiene, por su influencia política, su voluntad a los demás, hay que desecharlo. Que sea por mérito, no por discriminación, no por abuso. Y desechemos las trampas, desechemos toda forma de corrupción para convivir entre nosotros. Por ejemplo, nada más eso, no mucho más que eso. Desechemos esos contravalores y a partir de esos desechos empecemos a trabajar juntos con los valores por los que usted ponga. Si lográramos hacer ese pequeño esfuerzo colectivo algún día, le puedo asegurar que México va a ser completamente diferente. Le agradezco su comentario. Muy bien, una última pregunta. ¿Hay alguna pregunta por allá? Sí, buenas tardes. Sí, Acá, que como tengo los reflectores. ok, buenas tardes. Mi nombre es Blanca del Carmen Cadena, soy estudiante de la maestría y la pregunta va enfocada en lo siguiente. Se habló de calidad de la democracia, se habla de partidos políticos, se habla de burocracia electoral, ¿sí? Y me parece que en un recorrido que hicimos sobre las reformas electorales recientes, me parece que el enfoque que se le dio a estas reformas electorales fue más de precisamente construir este proceso democrático de apertura, ¿verdad? Para ir limpiando todos estos procesos electorales que se han dado en la historia de nuestro país. Pero me parece, a lo mejor estoy equivocada, que se fue descuidando un poco, aunque hubieron esbozos de control hacia la vida interna de los partidos políticos, este aspecto fue descuidado. Y de ahí el por qué tenemos como resultado esas élites partidistas, esos espacios de poder en los partidos políticos y que se concreta hoy con los avances que tenemos en el 2014, la reforma electoral, y se impulsa o se promulga la ley de partidos políticos en un afán de controlar precisamente ese descontento que se da a lo interno de los partidos. Mi pregunta va en el sentido, aún en el 2018 hubieron problemas. ¿Qué consideran ustedes que aún le hace falta a esta ley para tener realmente un mayor control de la vida interna de los partidos políticos y que los derechos políticos de los militantes sean realmente efectivos, que puedan hacerlos valer realmente sin que estos sean violentados antes, durante y después de los procesos electorales? Bueno, creo que plantea una pregunta muy complicada porque es así como, ¿cómo hacemos ahora que lo que por años se ha hecho mal, ¿no? Un poco haciendo referencia a lo que comentaba previamente, yo no creo que los partidos políticos sean malos, por así decirlo, no son como este villano de película, ¿no? Creo que lo que ha pasado es que estas concentraciones de poder son lo que ha hecho que, pues, que deriven en muchas malas prácticas, pero yo creo que si las personas dentro del partido no tienen la voluntad política de empezar a empujar por cambios dentro de sus propios estatutos o de los propios reglamentos en los que viven, y que se denuncien, porque lo que pasa comúnmente con los partidos, y que creo que ese es el principal mal, son los casos de corrupción interna en lo que se otorgan candidaturas como moneda de cambio, ¿no? Tú me donas a mi campaña y te voy a dar tal puesto cuando yo entre, o tú aportas tanto dinero al partido y vas a ser candidato a tal cosa, y en lugar de una persona que tiene trabajando un montón de tiempo para cierto distrito o cierto municipio, pues se queda sin una candidatura y se lo dan a alguien más, ¿no? Yo incluso tengo amigas y compañeras que participan en otros partidos políticos que justamente eso les ha pasado, ¿no? Han estado trabajando porque quieren representar un municipio o distrito que quieren muchísimo, y pues al final de cuentas llegó alguien con una bolsota de dinero y dijeron, pues no, ahora el candidato va a ser esta persona. Yo creo que hace falta una regulación mucho más, una regulación que uno no se corrompa, porque también eso pasa mucho, quienes están encargados de regular a los partidos, pues luego también terminan involucrados ahí, al rato ves que el que le pone la regla también luego ya es parte de él, y digo, es una tristeza,
que a final de cuentas es un problema de las personas, y ahí sí me voy un poquito más por lo individual, pero creo que las reglas tienen que ser, uno, pues ya hay organismos externos que son los que lo llevan a cabo, pero tienen que tener un poquito más de, no sé cómo decirlo, como más de garras, por así decirlo, tienen que poder imponer sanciones mucho más fuertes y que verdaderamente se lleven a cabo. Yo creo que ningún partido político se atrevería a cometer estos actos de tanta corrupción si les dijeran, si yo te cacho en uno de estos, no vas a poder volver a competir en las siguientes elecciones. Que digo, a lo mejor eso es un poco extremo tal vez, pero creo que los castigos tienen que ser un poquito más, que les cuesten más, porque una multa muchas veces dicen, pues ok, me vas a cobrar $1,000,000, pues ese señor me va a dar 5, entonces pues ahí te va $1,000,000 de la multa y los 4 me los quedo yo, ¿no? Entonces creo que tenemos que elevar los costos políticos para los partidos por perpetuar este tipo de cosas, este tipo de actos, el hecho de que sean opacos y que los determine, o sea, uno de los partidos más poderosos del país está calificado como el más opaco de todos, que no rinde cuentas, entonces es un poquito así como de que tú deberías de ser el más transparente, eres el que representa a más personas, pero si las leyes no le otorgan más poder, por así decirlo, a quienes los regulan, pues no vamos a poder lograr que eso suceda. Yo creo que subir las sanciones es una de las formas y pues acabar con la impunidad, que es una de las cosas que más daño nos hacen al país. No sé si el doctor... Sí, bueno, efectivamente yo veo 3 problemas en los partidos, que es los que vemos todos. Uno es el dinero, efectivamente, y ahí hemos ido construyendo un sistema muy barroco de fiscalización, que es tan barroco, usted sabe que tiene más de 400, es una locura, el reglamento de fiscalización del INE, estoy citando de memoria, pero es como de este tamaño, es una locura, entonces no se cumple, es una simulación, se simula, esa es la verdad. Y es necesario evitar la simulación. Tengo el orgullo de decir que nosotros, otra vez, el movimiento del que participo, hace la evaluación de transparencia de los partidos sistemáticamente con el INAI. Hemos discutido con ellos y hemos llegado a un acuerdo. Ninguno cumple. El que estuvo más cerca en algún momento fue Movimiento Ciudadano y luego se cayó. No se cumple con la transparencia, que es la cosa más elemental, en qué usas tu dinero, las obligaciones de los artículos 70, 76 de la Ley General de Transparencia, que es aplicable a los partidos políticos, no la cumplen. Y como bien dice Melissa, no hay castigo. No solo no hay castigo, nosotros inició este proceso de evaluación pública de la transparencia de los partidos tras un evento en el que el INAI premió a los partidos porque se acercaban al cumplimiento, no sé si te acuerdas. Por reprobar. Y dijimos, a ver, INAI, por favor, un poquito de vergüenza, ¿no? ¿Cómo vamos a premiar que casi llegan a cumplir algunos? Y pues si trata de cumplir la ley se hace para cumplirse, no para ver si llegas a cumplirla algún día, eso es una ridiculez. Entonces, el dinero es un problema, yo absolutamente de acuerdo con Melissa, tendría que ser una forma mucho más simple de allegarles el dinero, hoy es muy compleja, tendría que haber, sí existen los mecanismos técnicos, yo fui consejero electoral hace 214 años, pero fui y formé parte de la Comisión de Fiscalización del IFE, cuando los casos del Pemex Gate y de amigos de Fox y estas cosas, me tocó trabajar con esos materiales y me consta que mientras más complejo se hace el proceso de fiscalización, más oportunidades para hacer trampa hay. Pues si el asunto es ver de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero, es un asunto contable. Otra vez la complejidad de la sencillez. Tenemos que regresar a eso y afortunadamente tenemos tecnologías mucho más elaboradas en nuestros días que en aquellos otros tiempos. El primer punto es ese. Coincido. Si los partidos no cumplen con sus obligaciones de transparencia y si hacen trampa con el dinero, no deberían volver a competir, por lo menos en la siguiente elección. Punto. Tarjeta roja. Compañero, usted no juega en la próxima elección. Esa es mi posición, no de ahora, es una posición de hace muchos años. Nada de que pagan dinero contra dinero, porque les sale barato el negocio. Incluso
A los de Pemex Gate les salió barato, pese a que eran 1,000 millones de pesos de multa, lo que impusimos, al final les salió barato porque acabaron haciendo lo que se les pegó la gana. Lo mismo el señor Fox y las trampas que hizo para ser presidente de México. Es la verdad, la única vez que se ha juzgado un presidente en funciones en toda la historia de México y no pasó nada porque la ley castigaba al PAN, no a quien ganó la elección, vulnerando el proceso legal, como de hecho se demostró y se sancionó. Pues a ver, no, si usted hace trampas, usted es un tramposo y por lo tanto no puede jugar. Coincido absolutamente con eso. Segundo, sin embargo, que es más difícil, los partidos también han sido criticados, y yo coincido con esa crítica, por la renuncia a su identidad ideológica. Nos quejamos durante muchos años de los partidos satélite, de los que cambiaban su identidad conforme les convenía para tratar de ganar posiciones, diputaciones, senadores, regidores, acomodarse. Hoy ya se volvió la moda. ¿Cuál es la identidad ideológica de los partidos hoy? ¿Quién sabe realmente por qué apuestan? Pues si al final acaban diluyéndose todos, hacen frente, se coordinan la derecha con la izquierda, con el centro, con arriba, abajo. La verdad es una fiesta del chivo. Yo creo que es muy importante que los partidos vuelvan a ser lo que fueron, lo que debieron ser y lo que deben seguir siendo. Identidades políticas claramente definidas para que los electores sepamos a dónde vamos. Y tercero y último, pero no al último, nosotros también hemos venido pugnando como movimiento, pero hace mucho que se viene pugnando desde el movimiento de transparencia y rendición de cuentas al que felizmente he pertenecido por mucho tiempo, porque sepamos quiénes son los candidatos. Vivimos en la locura como país, perdón, pero es que es una locura, nadie sabe quiénes son los candidatos. ¿Se dan cuenta? Ponemos caritas en espectaculares, nombres propios, y ya, porque no han cumplido con la obligación de decirnos, usted postula a fulano de tal o a fulana de tal, ¿quién es? ¿Cuál es su currículum? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? ¿Quiénes son los candidatos que nos están presentando? Por favor, tenemos derecho a saber por quién vamos a votar, si no están vendiendo bolillos, están compitiendo por la representación de la soberanía nacional, es fundamental. Bueno, no se ha logrado hasta la fecha, seguimos peleando para que cada vez que haya una nueva elección, y vamos a volver a pelear para el 2021, para que los partidos nos digan, todos los partidos, quiénes son sus candidatos y candidatas, de dónde vienen, cuál es su currículum, cuál es su situación patrimonial, cuál es su situación de conflicto de intereses, qué significan, hombre, para que podamos votar con información. ¿Se da cuenta? Es más que volver a hacer una nueva reforma complejísima y entonces ahora discutir si se quitan los soples o si se dejan los soples, volvamos a lo básico, otra vez lo sencillo. Y lo sencillo es, los partidos tienen una identidad política y un programa que nos proponen. O sea, si yo voto por el partido que quiere formar Melissa, lo haría sí y solo sí, que se sepa. Por fortuna no voy a votar porque no soy de Jalisco ni vivo ahí, pero si fuera de la Ciudad de México le diría, está muy padre Melissa lo que están haciendo. Cuando me logres explicar cuál es tu programa, qué futuro me estás ofreciendo, cuál es tu ideología y quiénes son tus candidatos y cómo usas tu dinero, con mucho gusto tienes mi voto. Si no me contestas preguntas básicas, pues mira, con todo respeto, ahí iré viendo de qué se trata. No sé si estoy contestando. Hay que volver a lo básico de la democracia mexicana. Muy bien, bueno, pues con esto concluimos. Ha sido muy enriquecedor todas esas preguntas y las respuestas que han dado nuestros conferencistas invitados. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes, desde luego, por esta magnífica participación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestros ponentes. Ahora le pedimos respetuosamente a las consejeras electorales, maestra Alejandra Pacheco Puente y a la maestra María del Mar Trejo Pérez, favor de subir al escenario para entregar unos reconocimientos al doctor Mauricio Merino y a la licenciada Melissa Platt por su participación en la mesa panel Los retos del sistema electoral mexicano hacia el 2024, partidos políticos o nuevas representaciones.